Ha llegado la hora nuevamente de anunciar la palabra del Señor, pero antes quiero saludar a cada persona, a cada oyente del programa Proclamando a Jesucristo. Quiero rendirle las gracias por estar siempre pendiente de este programa. Reconozco que las oraciones de muchos de ustedes han contribuido para que Dios me siga dando la palabra que debo de predicar. Así es que espero que se sienta cómodo estos minutos que voy a transmitir la palabra del Señor. Y quiero decirle que Radio Nazaret ha sido de mucha bendición para mi vida estos años que he sido partícipe de esta programación. Pues Dios me ha bendecido mucho, porque el alimento que Dios ha dado a mi vida espiritual lo he compartido con ustedes, y espero que se siga deleitando en la palabra del Señor. La verdad que los que hemos creído en Cristo es un deleite poder refrescarnos con esta palabra, alimentarnos con esta palabra. Yo creo que es de vital importancia que nosotros atesoremos los mensajes que se predican, no solamente en mi programa, sino también en los diferentes programas que por acá, por la radio, se están transmitiendo. Quiero decirle de antemano que no vaya a pensar que qué está pasando con el hermano Moisés, porque a veces estoy saludando por la mañana y usted está escuchando por la tarde el mensaje. Lo que pasa es que tengo ya muchos años de estar transmitiendo también, no solo por la radio, sino por las redes sociales, y hay un grupo de personas que he estado alimentando con la palabra del Señor por medio de las redes sociales. Entonces, los días domingos a veces transmito por la mañana, a veces los días sábados. No tengo un día específico. El transmitir por las redes sociales ha sido una gran bendición para mí, y cuando Dios me da la oportunidad de hacerlo, lo hago, no importa la hora que sea. Así es que cuando usted ha escuchado que estoy saludando por la mañana y el mensaje se está transmitiendo por la tarde, es porque ya es pregrabado, y de esa manera lo estoy haciendo. Así es que no voy a decir por qué tanto se equivoca el hermano Moisés, que está saludando por la mañana y lo estamos escuchando por la tarde. Lo que sucede es eso, que el mensaje ha sido grabado por la mañana. Algunas veces lo hago para los seguidores que tengo en Facebook. Entonces Dios ha inquietado mi corazón, y le digo a los hermanos de la radio que hay que transmitirlo también por ahí, porque es la palabra del Señor, y la palabra de Dios es viva, es eficaz, nunca pasa de moda. Entonces, por eso no vaya a creer que qué es lo que está pasando con el hermano Moisés, que se está equivocando tanto. Eso es lo que pasa. Aclaro esto para aquellos que quizás a través de un receptor de su radito ahí en el cantón, ahí en la comunidad, ahí en el caserillo donde usted lo escucha a Radio Nazaret, usted dirá: ¿por qué se está equivocando tanto el hermano Moisés si hoy es de tarde y él está diciendo buenos días? Así es que le explico esto para que usted no vaya a pensar qué es lo que está pasando con el hermano Moisés. Eso es lo que sucede. Esta aclaración quise hacerla de esta manera para que usted esté sabido, ¿verdad?, de que eso es lo que está pasando, que los programas se están haciendo pregrabados. Entonces quiero decirle, amado hermano, que vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor, pero vamos a orar para que podamos entrar en detalle. Siempre le suplico con todo mi corazón que tome lápiz y papel para que pueda usted anotar los versículos y usted los pueda quedar leyendo después, detenidamente, después del programa. Eso es bien importante, que usted lo acostumbre a tomar nota de lo que la palabra dice, para que usted después quede tranquilamente, porque los minutos se van rápido, y como aquí usted no puede preguntar, entonces usted puede seguir leyendo la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder saludar a los oyentes, de poder enviarles un saludo, de poder llegar hasta sus hogares con el consejo de la palabra. Yo te pido, buen Dios, que me des la oportunidad de poder transmitir y de poder llevar a cabo esta programación en este día, porque sé que será de mucha bendición. Tu palabra nunca regresa a ti vacía, porque tú la envías con un propósito. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria al Señor. Bueno, yo tengo acá unos versículos en Romanos, capítulo 8, verso 6. Yo quiero leerle algo que me bendice mucho, me ha bendecido mucho desde que se me reveló que nosotros como creyentes debemos de alimentar la naturaleza espiritual. Ya lo he compartido en algunos sermones, he hablado algunos versículos donde le he podido enseñar de que nosotros debemos de reconocer que en Cristo somos nuevas criaturas y que ya no debemos de ejercitar tanto lo carnal, porque si no, nunca nos vamos a convertir en personas espirituales, porque vemos lo que dice Romanos capítulo 8 versos 6 al 9, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo le estaba poniendo aquí al tema, de hecho escribí un pensamiento en las redes sociales y le ponía cambio de mente, de lo carnal a lo espiritual. Entonces el tema de hoy se llama cambio de mentalidad, porque si nosotros sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del espíritu es vida y es paz, entonces nosotros debemos de saber que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo dice aquí en Romanos 8:7. Dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que los designios de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, ¿verdad? No pueden. Pero dice el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que para nosotros poder agradar a Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Debemos de ver que Jesús siempre miraba con ojos espirituales, con ojos, ¿verdad? Se imagina, Él siempre veía a las personas necesitadas, las veía con misericordia, las veía con amor. Entonces, esa mentalidad debemos de nosotros adoptarla en nosotros. ¿Por qué? Porque si Jesús dice que hay que bendecir a los que lo maldicen a uno, eso solamente se puede entender con mente espiritual, porque no tiene lógica tener que estar bendiciendo al que lo maldice a uno. Eso no tiene lógica. En lo natural no se entiende eso, pero vemos que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y usted sabe cómo se siente uno cuando le regalan algo. Y dice que el que está siendo bendecido, más bendecido es el que da, no es el que recibe. Y casi como que se siente uno como al contrario, ¿verdad? Como que es mejor que le den a dar. Entonces, pero dice más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el cambio de mentalidad debe de ser en nosotros de una manera espiritual, porque de otra manera no vamos a poder agradar a Dios. Sin buscar una relación con Dios espiritualmente no vamos a poder. Por eso lo que Jesús decía o dice en la palabra, porque esto dice el Señor, no hay pasado, siempre es un presente. Esta palabra está viva, está eficaz en este momento. Lo dijo en aquel entonces, pero esto es como que lo sigue diciendo, que el Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. Esto está en Juan 6:63. Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Fíjense que hay mucha gente que vuelve atrás. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a asimilar esto. No pueden asimilar, ¿verdad? Bendecir al que lo maldice a uno. Hay muchos que no lo pueden asimilar. Ver lo que no es como si ya fuese. Ver un borrachito. ¿Sabe que cuando yo le predico a un borracho, mi mentalidad es que un día lo puedo ver predicando la palabra de Dios, que un día lo voy a ver sirviendo en la iglesia? Esa es mi mentalidad. Pero algunos no la pueden asimilar. Entonces se necesita que veamos
de esa manera, de lo carnal a lo espiritual, para poder entender este evangelio. Se necesita que tengamos ese llamamiento de parte de Dios, porque hay muchos que entran al evangelio, pero no han podido todavía cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque no han comenzado en el orden establecido. ¿Y cuál es el orden establecido? Creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Pero hay quienes que comienzan sirviendo antes de creer en Cristo, y estas personas no van a poder progresar. Por eso hay muchos que se regresan, como les pasó a estos seguidores de Jesús, que dice que cuando Jesús hablaba, la palabra, el mensaje era bien fuerte. Mas sin embargo, cuando Jesús vio que muchos estaban retrocediendo de sus seguidores, les dijo a los 12 discípulos: ¿queréis vosotros también regresarse? ¿Ustedes se quieren ir también? Entonces fue cuando Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que se le ha revelado el evangelio es precioso, porque ya la mentalidad es otra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre se conoce, ¿verdad? En otras palabras, usted se conoce quién es usted. Usted sabe quién es usted. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios que es depositado en la vida de un cristiano es el que conoce las cosas de Dios, y por eso lo va a ir guiando a la verdad. Y nosotros, dice el apóstol, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido el privilegio de ser llamados sus hijos. Por lo tanto, debemos de tener esa mentalidad, que ahora ya no podemos actuar como creyentes. Ya no nos conviene actuar como incrédulos, como personas llenas de incredulidad. Nosotros, Dios nos ha concedido una mente nueva, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces esto es bien importante, amados hermanos, que nosotros aprovechemos el tiempo para poder entender que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el evangelio es práctico si realmente nos dejamos guiar de ese personaje que ha sido depositado en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Así es que yo le suplico en esta hora que usted se examine, usted se conoce cómo usted está, si usted realmente es una persona espiritual o es una persona carnal. Usted debe de saber. Usted tiene que saber cuál es la conducta de un hombre carnal y la conducta de un hombre espiritual. Pero porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto lo dice en 1 Corintios 2:14. Ahí está hablando acerca de que el hombre no puede entender, el hombre carnal no puede entender lo espiritual, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Sigue diciendo el 2:16 de 1 Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Si nosotros pensamos y tenemos esa seguridad que somos hijos de Dios, ¿qué pasa? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces debemos de saber, amados hermanos, en qué lugar estamos. ¿Dónde estamos nosotros parados? Debemos de saberlo. Debemos de saberlo, amados hermanos, porque es necesario que nosotros combatamos todas las anomalías carnales que nos impiden tener una relación íntima con el Señor. Yo creo que es bien importante. Creo que parece aburridito quizás para algunos el poderles mencionar lo que dice la palabra en Gálatas. En Gálatas 5, 19 en adelante, allí está hablando acerca de las obras de la carne, desde el 16.
y el fruto del Espíritu. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El hombre natural, el hombre carnal, lo único que satisface son los deseos de la carne. Entonces no puede agradar a Dios un hombre carnal. Porque el deseo de la carne dice contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero usted me dirá, hermano Moisés, pero yo ya no soy un adúltero, yo no soy un fornicario. En mí no hay inmundicia, mucho menos lascivia. Pero puede ser que haya idolatría, puede ser que usted está todavía pensando en la hechicería, puede ser que tenga enemigos, o le guste el pleito. Puede ser una persona llena de ira quizás. Le gusta la contienda, las disensiones. Puede ser que haya raíces de envidia en usted. Tal vez ya no es un homicida. Tal vez ya no se emborracha. Pero puede ser que haya alguna de estas cositas que manifiesta un hombre carnal, un hombre natural. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces no puede un hombre carnal agradar a Dios. Por eso es importante que aprovechemos, amados hermanos, buscar a Dios de una manera especial. ¿Para qué? Para que podamos estar bendecidos, para que podamos estar fructificando de una manera especial y convertirnos en personas nuevas. Como lo decía el predicador, Pastor Néstor, estaba hablando de eso, del cambio de mentalidad también, un tema precioso, ¿verdad? Él estaba hablando acerca de cambio de mentalidad también. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta que el hombre espiritual, o sea, aquel que cambia la mente de un hombre carnal a un hombre espiritual, ¿qué es lo que va a producir? Va a ser una persona llena de amor, llena de gozo, va a tener paciencia, va a tener benignidad, bondad, va a ser una persona llena de fe, de mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, necesario es reconocer cómo estamos viviendo la vida. ¿Realmente está usted perdiendo su tiempo y no está pidiéndole a Dios? Yo quiero tener la mente de Cristo. El creyente con una mente espiritual, una mente que se alimenta de lo espiritual, va a ser un creyente fructífero, va a ser un creyente de bendición. Hace unas horas quizás estaba preocupado porque estaba sangrando de mi garganta y estaba preocupadísimo porque estaba sangrando y me afligí un rato. Pero ¿sabe qué? Encontré un versículo que dice que el que muere ha pasado de muerte a vida. Y quizás fue que me lastimé la garganta. De seguro me comí un pescado y me tragué una espina y me rompió en la garganta y no me di cuenta. Y eso fue porque ya se me estancó la sangre. Y yo pensaba que algo podía estar pasando. Entonces la mentalidad de uno siempre lo lleva a lo terrenal, a lo carnal, ¿verdad? Y si me voy a morir tan joven y hace unos días estaba hablando de que quiero terminar mi vida en el servicio al Señor ya viejecito, viendo a mi descendencia sirviendo al Señor. Pero cuando viene una enfermedad a veces uno se asusta. Pero cuando me di cuenta de que el morir en Cristo es ganancia, dije yo, bueno, no importa lo que esté pasando. Pero al rato se me estancó la sangre, ya se me olvidó. Entonces ya Dios me dio paz. Entonces vemos que nosotros, si estamos alimentando más lo espiritual, nosotros vamos a ser personas de bendición. Yo quiero recomendarle con todo mi corazón que me perdone si le estoy repitiendo lo mismo, pero es que el evangelio es este. El evangelio es este. Siempre, si usted va a escuchar mensajes del hermano Moisés, siempre va a escuchar que le estoy diciendo que anhele ser una mejor persona
ese mensaje nunca lo voy a cambiar. Mientras yo predique, lo voy a predicar de decirle a las personas que se examinen, como dice la palabra. ¿Quién más que usted se conoce? ¿Usted se conoce? Aquí lo dice la palabra. Dice que el espíritu del hombre, ¿verdad? El espíritu del hombre es el que conoce las cosas de él, ¿verdad? Nadie más que usted se conoce, amado oyente. Usted puede estar diciendo yo estoy bien, o su servidor. Yo puedo decirle a usted, yo soy gran persona, yo estoy bien. Y posiblemente yo puedo estar mal, pero estoy fingiendo que estoy bien. Pero qué precioso es cuando somos transparentes, reconociendo que la palabra dice que no hay nada oculto en la presencia de Dios que no sea manifiesto, sea bueno o sea malo. Así es que yo le invito en esta hora a que usted aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad de poder atesorar la palabra, porque viene de Dios. Estoy 100% convencido que viene de Dios. Yo creo que esta va a ser una preciosa oportunidad para que usted se examine cómo está usted viviendo. Si usted no está fluyendo espiritualmente, es porque se ha descuidado. Y hoy usted le puede decir al Señor, ya no quiero ser igual, renueva mi mente. Dígale al Señor, dame esa mente nueva y poder usted ya no ser igual. Ahora en Cristo ya no va a ser igual usted. ¿Por qué? Porque usted va a adoptar la mente de Cristo en usted y usted va a empezar a ver las cosas diferentes. Porque es tremendo a veces terminando quizás de una gran bendición el culto y corriendo para ver una película que nada que ver, corriendo a ver la novela, corriendo a ver un partido de fútbol. ¿Qué se está alimentando usted? Lo carnal. Pero qué precioso es después del culto seguir conversando de la prédica, cómo estuvo el culto, qué bonito las alabanzas, y uno empieza a vivir ese fuego espiritual, ese fuego del espíritu que nos da esa saciedad de gozo. Nos saciamos del gozo de la salvación y empezamos a deleitarnos en el Señor. Pero cuando somos hombres carnales, que lo que más alimentamos es lo natural, lo carnal, no vamos a poder disfrutar el evangelio a plenitud. Yo le invito a que se examine en esta hora si usted estará ya manifestando cambio de mentalidad o todavía no. Si todavía no, yo le invito a que escuche muy detenidamente este cántico, porque le va a bendecir. Y si es posible, usted lo puede cantar ahí. Si usted está ahí escuchando en esta hora, dígale al Señor que le renueve su mente, que usted ya no quiere ser igual. Si usted le dice al Señor, Señor Jesús, renueva mi mente, ya no quiero ser igual. Dígaselo al Señor. ¿Será que ya tiene ese corazón nuevo usted? Si usted reconoce que lo que hay dentro de usted necesita ser cambiado, esta puede ser su oportunidad. Quizá usted ya tiene años de ser cristiano, pero ha tenido una mentalidad no positiva, porque el creyente que no es positivo tiene una mente negativa, por lo tanto no es la mente de Cristo. Cuando Jesús vio a aquel paralítico, lo levantó. Cuando vio a aquel endemoniado, lo restauró. Cuando vio a la samaritana, una mujer despreciada por la sociedad, la vio con ojos de misericordia y la vio como una mensajera que iba a anunciar el mensaje a los samaritanos. Entonces, si usted tiene una mentalidad negativa, que piensa que jamás Dios puede cambiar a su vecino, que jamás Dios puede cambiar a su compañera de hogar, a su compañero de hogar, a su hijo, dígale que le renueve la mente.
rotundo en la vida. Dígale al Señor. Si es posible, cantemos este canto. Dígale al Señor. Precioso es reconocer, amado oyente, que si tenemos cositas que no podemos cambiar, Dios las va a cambiar de acuerdo a como usted lo anhele. Yo le invito en esta hora que anhele ese cambio de vida, porque si usted cambia su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Aún ya teniendo mente nueva, nosotros necesitamos más del Señor, cada día más. Lo decía en el programa antepasado, que nosotros siempre vamos a necesitar más del Señor. Necesitamos más del Señor cada día. Entonces usted solo tiene que decirle: renueva mi mente. Yo quiero tener una mente nueva. Yo quiero tener una mentalidad de un creyente fructífero, lleno de gozo, lleno de paciencia, lleno de esa alegría, de ese deseo de hablarle a otros. Que tú cambias. Ya no recuerde el pasado, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Como le leí acá en la palabra, lo que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué precioso es eso. Reconocer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué decía la palabra? Que el hombre natural no puede entender lo espiritual. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Por eso hoy en esta hora yo le suplico con todo mi corazón que aproveche esta gran oportunidad. Yo le quiero pedir al Señor por su vida. Si usted es un creyente que se ha mantenido en el Señor, gócese, tiene un gran regalo. Precioso es el regalo que Dios nos da de estar en Él. Ya no pensemos como pensábamos antes cuando no éramos creyentes. Hay que ver con misericordia al necesitado. Si alguien pecó, no lo desechemos. Pidámosle a Dios que lo restaure. Tenemos cuantos ejemplos en la palabra de personas que actúan mal cuando ven a alguien que se alejó. Vemos al hijo pródigo, su hermano mayor de este muchacho, enojado porque él había regresado a casa. Y esto tipifica cuando un creyente se va al mundo y regresa a casa. Dios hace fiesta, así como este padre de familia hizo fiesta porque su hijo regresó. Mas sin embargo su hermano estaba enojado. Así hay muchos creyentes. Usted es de esos. Cambie su manera de pensar. El creyente que está bien en el Señor, cuando alguien falla, ¿sabe qué? Este día me dio una gran noticia mi esposa y me cuenta, y me dice: el pastor fulano de tal renunció a ser pastor y ni siquiera se quiere congregar. ¿Sabe qué sentí yo? Ganas de llorar sentí, a pesar de que yo había visto una conducta en él que no era conducta de un hombre espiritual. Y más tarde que temprano iba a suceder lo que ha sucedido. ¿Sabe qué? Me tiene el Señor con dolor en mi corazón. ¿Por qué digo el Señor? Porque Él es el que ha puesto la misericordia en mí. La misericordia que Dios ha puesto en mí me produce ese dolor en mi corazón. Y estoy pidiéndole a Dios que lo restaure, que le pida perdón a Dios, o que se convierta al Señor. Porque le cuento, aún hay muchos pastores que ya siendo mensajeros del reino de Dios, no son todavía convertidos. ¡Qué tremendo es esto! Son hombres que han predicado con sabiduría humana nada más, pero nada de sabiduría espiritual. Entonces, solo es cuestión de pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en este camino
Si usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy puede ser un día de salvación para usted. Yo le invito en el nombre del Señor que le entregue la vida a Cristo. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Ya no quiero ser igual, pero necesito ese nuevo corazón. Si usted invita a Jesús que sea su Salvador, hoy obtiene la salvación. Si usted es un creyente, pero que ha vivido más carnal que espiritual, solamente dígale al Señor que ya no quiere ser igual. Que Dios le bendiga. Se despide de usted su hermano y amigo Moisés Ramos Cedillo, transmitiendo el Evangelio a las naciones. Gloria al Señor.